Listo. Entonces, ok, entonces, bueno, estábamos viendo aparato reproductor masculino y habíamos visto algunas alteraciones del mismo, alteraciones congénitas. Hablamos de cuando los testículos no descienden, acuérdense que en un individuo de cualquier, bueno, de cualquier mamífero, para no decir especies, porque a aves y reptiles los testículos siempre permanecen en cavidad, ¿no? Pero en cualquier especie de mamífero que a los 3 meses no hayan descendido a región escrotal ya se considera como una retención testicular y normalmente se requiere realizar la extirpación quirúrgica del órgano porque hay alguna alteración que está ocasionando este tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, algo que habíamos hablado, ¿se acuerdan? En aparato cardiovascular de las varices. Y las varices son cuando tenemos dilataciones de las venas, ¿no? Estas dilataciones de las venas se pueden llegar a presentar en los testículos, como pueden observar. Bueno, no lo pueden observar porque tiene la imagen histológica abajo, pero bueno, se pueden llegar a presentar sobre todo cuando hay cambios de temperatura o cuando tienen algún problema circulatorio importante en la región testicular. Y bueno, esto evidentemente puede traer como consecuencia también azospermia. Otro, otra situación que puede ocasionar justamente azospermia es tanto la hipoplasia testicular, ¿no? Que es un defecto congénito en donde no se termina de desarrollar el testículo de manera normal, o la atrofia testicular, cuando posterior a que haya, normalmente es posterior a que haya granulomas espermáticos, o también puede ser posterior, por ejemplo, a que haya retención, cambios de temperatura permanecidos mucho tiempo en el órgano, puede llegar a ocasionar la pérdida de las células germinales y por lo tanto tenemos atrofia testicular, ¿no? Cuando quedan los testículos retenidos en cavidad, vamos a tener normalmente eso. Acuérdense que le llamamos atrofia testicular cuando las células germinales no están presentes. Normalmente sucede lo que vemos aquí abajo, ¿no? No tenemos presencia de células germinales, pero tanto las células intersticiales como las sustentaculares permanecen en el parénquima y en algunas ocasiones, sobre todo cuando los testículos están retenidos en cavidad, esto puede originar que tengamos problemas neoplásicos, ¿ok? Eh, Esto que estamos observando en esta imagen es un varicocele, es una dilatación del conducto deferente, ¿ok? Bueno, varicocele como tal es una dilatación de las varices y que llegan a formar este tipo de dilataciones. Normalmente a consecuencia de traumatismos es que se pueden llegar a dar este tipo de situaciones. Aquí no es necesariamente de varices como tal, ¿no? Esto es una alteración a nivel del conducto deferente. Entonces, también cuando tenemos procesos inflamatorios, se acuerdan que habíamos hablado, eh, bueno, ahorita me muevo a los inflamatorios, pero de conductos ciegos, habíamos hablado de las aplasias segmentales del útero o de los oviductos. Bueno, se puede dar algo parecido en el caso de los machos y tener aplaste segmental de los conductos deferentes, ¿no? Entonces también pasaría lo mismo, vamos a tener conductos ciegos, vamos a tener esta dilatación y bueno, pues normalmente esto viene de la mano con procesos
de azospermia, ¿no? O sea, si no pueden salir los testículos, pues bueno, entonces no va a haber producción de espermatozoides, ¿no? En este caso, en ambos testículos, normalmente en órganos pares, siempre tenemos como referencia al otro órgano para que nos ayude, ¿no? Como en esta imagen, para darnos cuenta cuál de los dos está afectado. En la imagen superior, si bien son del mismo individuo, ambos testículos están sufriendo de hipoplasia, ¿no? Siempre tengan en cuenta la relación del epidídimo con el tamaño del testículo y si se fijan en ambos casos la relación está perdida, ¿sale? Entonces, bueno, eso nada más para tenerlo aquí en cuenta. Ahora sí, hablando de procesos inflamatorios del parénquima testicular, recuerden que la inflamación del testículo es la orquitis y normalmente una de las causas más frecuentes de orquitis son traumatismos, ¿no? Entonces, bueno, ya sea a consecuencia de un traumatismo, algo que es importante que consideren es que el parénquima testicular es inmunológicamente privilegiado, ¿no? Recuerden que el sistema inmune del organismo nunca ha estado en contacto con los espermatozoides porque no los conoció, ¿no? Cuando se empiezan a producir los espermatozoides, se producen una vez que el sistema inmune ya está formado, entonces no hay una experiencia inmunológica con la presencia de los espermatozoides y además no tienen complejo mayor de histocompatibilidad para que sean reconocidos como propios. De manera que cuando tenemos un proceso inflamatorio, ya sea por fiebre, ya sea por un traumatismo, ya sea por una laceración, ya sea como la imagen de abajo, esta imagen de abajo era una dermatitis escrotal, pero finalmente el proceso inflamatorio de la piel ocasiona un incremento de temperatura en el parénquima testicular y bueno, a la larga va a tener alteración también en el parénquima testicular, ¿no? Estas alteraciones que se van a presentar dentro del parénquima testicular normalmente van de la mano justamente con el cambio en la permeabilidad vascular de los vasos sanguíneos. Esto ocasiona que las células sanguíneas queden en contacto con las células del epitelio germinal del aparato reproductor y entonces tenemos la formación de granulomas espermáticos, ¿no? Finalmente van a tener una reacción inflamatoria en el parénquima testicular y se monta una respuesta a cuerpo extraño hacia los espermatozoides. Entonces, lo que están observando en esta imagen, ¿no? Es justamente estas áreas blancas que se observan aquí en el parénquima testicular, corresponden a estas áreas de granuloma. Histológicamente lo que veríamos es la presencia de células inflamatorias, si bien la primera línea de defensa son neutrófilos, ¿no? Cuando llegan los neutrófilos en cualquier tipo de proceso inflamatorio, normalmente ocasionan una lisis de lo que esté alrededor con esta explosión respiratoria, ¿no? Se rompen las membranas basales de los túbulos seminíferos y justamente esto es lo que hace que entonces las células sanguíneas queden en contacto con los espermatozoides y lo que vamos a ver va a ser presencia de células gigantes a cuerpo extraño intentando fagocitar. Tenemos son estas reacciones granulomatosas. Entonces, la relevancia justamente de las orquitis es que independientemente de cuál haya sido la causa, además de que sea un proceso inflamatorio en una zona que es extremadamente vascularizada y además inervada,
¿no? Por lo tanto, tenemos problemas, bueno, suelen ser problemas extremadamente dolorosos para, para quien tenga la orquitis, ¿no? Para el macho, evidentemente, que tenga la orquitis, independientemente de la especie, era lo que iba a decir. Normalmente como consecuencia vamos a tener granulomas espermáticos y estos granulomas a la larga suelen terminar, ¿no? Ocasionando atrofia testicular. Entonces, bueno, aquí estoy observando eh, la imagen de la izquierda y entonces, a ver, América, ¿me puedes abrir tu micrófono? Dime, por favor, qué observas en la imagen de este perrito de acá. Sí, doctora, aquí estoy. Gracias. A ver, dime qué. Pues veo inflamación testicular, ¿no? Bueno, Ujú. sí está muy más grande de lo normal, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Qué más te hace darte cuenta que los testículos que están en la bolsa escrotal se observan muy grandes? ¿En dónde deberían de estar de manera normal los testículos? O sea, sí en la bolsa escrotal, pero ¿qué te llama la atención? Ve la pata. Y también veo como si estuviera abierta la bolsa escrotal, ¿no? Ujú, exactamente. Tienes una lesión en la bolsa escrotal. De hecho, aquí tienen un punto de sutura. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Y bueno, gracias. Lo que yo les decía es, cuando hay un proceso inflamatorio o cuando tenemos cambios de temperatura, recuerden que tenemos un músculo y un paquete vascular que tienen esta capacidad de poder retraerse o contraerse para permitirles a los testículos que se mantengan más aireados, digamos, ¿no? Y por lo tanto se reduzca la temperatura. Entre más cerca estén del cuerpo, mayor la temperatura, de manera que normalmente, por ejemplo, en lugares o en climas fríos, ¿no? Lo que vamos a tener es precisamente que los testículos van a estar más pegados a la cavidad. En lugares de clima tropical o en lugares más cálidos o en zonas en donde hay más calor, normalmente los testículos van a estar más colgantes para que puedan airearse mejor. En este caso, ¿no? Ese piso, si lo reconocen, es el piso de la facultad, ¿no? Entonces, vean hasta dónde, digo, para que más o menos ubiquen que es un clima de temperatura medio, por eso les digo, en donde fue tomada la foto, ¿no? Es justamente para que ubiquen el clima que tenemos, es un clima templado. Sin embargo, vean el paquete testicular, ¿no? Completo está casi llegando a la mitad de la pierna. Y esto es justamente porque hay un proceso inflamatorio, ¿no? A veces cuando hacen las orquiectomías, ¿no? No necesariamente las hacen con suficiente cuidado, de manera que sobre todo cuando hacen esto que le llaman que van a hacer el ligamiento del conducto deferente, a veces, ay, perdón, la manipulación del tejido es mucha y lo que ocasionan es mucha inflamación, ¿no? Entonces, si bien lo que ya no quieren es que el individuo se reproduzca, ¿no? Y pues sí, si tienen un proceso inflamatorio, van a tener justamente la formación de granulomas y eso además les garantizaría la zoospermia. La idea es que el paciente tenga el menor dolor posible, ¿no? Esa debería de ser justamente una de las funciones del médico veterinario, ¿no? La de ayudar a que el individuo no padezca ningún tipo de dolor o de incomodidad. Entonces, ocasionarles nosotros dolor o incomodidad por un procedimiento quirúrgico, pues en realidad va contra lo que debería de ser, lo que deberíamos hacer, ¿no? Normalmente cualquier cirugía evidentemente es traumática y ocasiona lesión,
pero normalmente las cirugías deberían de tener una finalidad que fuera realmente curativa, ¿no? Que a pesar de la lesión que vamos a hacer, el beneficio para el individuo sea mayor que la lesión que nosotros estamos infringiendo. Esa debería ser justamente, y es una de las premisas de la medicina, que es la de no infringir dolor. ¿No? Entonces, bueno, mucho cuidado justamente cuando se realizan este tipo de cirugías. Aquí están viendo incluso que tienen parte de este hilo que utilizaron, hilo de sutura en piel con nylon, ¿no? Se le está cayendo los puntos de sutura y evidentemente esto ocasiona mucha irritación, mucho dolor. Si alguien ha tenido una costra, ¿no? Pues evidentemente saben que el proceso de cicatrización de la piel genera en muchos casos comezón, ¿no? Entonces, el proceso de cicatrización siempre es molesto, ¿no? Entonces, aún en piel, en una zona tan sensible, bueno, pues deben siempre de considerar el uso adecuado de analgésicos. Lo que están observando en la imagen de arriba, bueno, es la presencia de los granulomas espermáticos y aquí además estamos observando una epididimitis necrótica. Esto que está aquí arriba es el epidídimo y vean ya este epidídimo, pues ya no se observa que sea viable, ¿no? Uno de los agentes etiológicos, sobre todo en perros, que tenemos como principal agente causal de orquitis y epididimitis es Brucella canis. Y se acordarán cuando hablábamos de brucelosis la semana pasada, que justamente Brucella es zoonosis, no nada más Brucella abortus. La mayoría de las especies de Brucella son zoonóticas, tienen capacidad de afectar al ser humano. Entonces, tener un perro positivo a Brucella pone en riesgo no nada más evidentemente al perro y a otros perros que convivan con él, sino también muchas veces a los tutores, ¿no? Entonces, bueno, ¿hay tratamiento para Brucella? Sí, sí hay tratamientos, son tratamientos muy largos, y ojo, puede haber tratamiento para Brucella, pero ya no hay nada que hacer cuando ya han tenido una orquitis o una epididimitis, porque la presencia de los granulomas espermáticos como tal, ya no hay marcha para atrás, ¿no? O sea, ya no hay manera de que se recupere el parénquima que está afectado. Normalmente les decía, lo que suele pasar cuando tenemos estos granulomas espermáticos es que con el tiempo va sufriendo de atrofia este órgano. El problema es que mientras tengan la bacteria en circulación, pues la van a estar eh, liberando vía, bueno, una es vía sanguínea, pero la están liberando vía, vía orina, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte de lo que vuelve difícil, digamos, el manejo de estos pacientes que son positivos a Brucela. En la mayoría de las ocasiones lo que me ha tocado ver es que muchas veces lo que se decide es la eutanasia, en pocos casos, porque en realidad podrían estar con un individuo que, por ejemplo, que fuera castrado, ¿no? Pero el tratamiento para Brucela y sobre todo el riesgo zoonótico es tal que muchas veces se decide más bien como el dar muerte a estos individuos, porque no necesariamente su estado de salud es tan grave como para que apliquemos el término de eutanasia, ¿no? Recuerden nada más, la eutanasia es el terminar con la vida de un individuo cuyo estado de salud, ¿no? O condiciones de dolor son tal que la muerte resulta un descanso. Cualquier cualquier método de muerte a un individuo, no por su estado de salud, sino en este caso por un compromiso sanitario de los demás o en animales de producción,
¿no? No decimos que sea eutanasia porque no es en favor de la vida del individuo que lo estamos matando, sino es en favor del beneficio de la comunidad, que este individuo no ocasione más alteraciones en el entorno. ¿Sale? Entonces, bueno, esa es la diferencia. Y sacrificio, bueno, eso nada más como precisión, porque a veces utilizamos de manera indistinta los términos, incluso algunos médicos, incluso algunos patólogos, ya cada vez lo hacemos menos, ¿no? Pero sobre todo muchas veces se utiliza el término de sacrificio para hablar de la matanza de los animales. En realidad, el término de sacrificio, etimológicamente lo que significa es un oficio sagrado. Entonces, normalmente los sacrificios de los animales, solamente ese término se debería de usar cuando se le da muerte a un animal con fines rituales, ¿no? Es decir, ya sea de brujería, de magia negra, de lo que hacían, que está escrito en la Biblia, que hacían el sacrificio de los borregos para dárselos a Jehová y demás, ¿no? Estos sí son sacrificios porque se hacen con una finalidad de ofrendarlo a alguien más. Pero pues, si no es así, entonces el término más adecuado es justo el de matanza. Ok, aquí entonces la presencia de los granulomas espermáticos, ¿no? Estamos viendo el paquete, perdón, el testículo, bueno, los testículos en ambos casos de las imágenes superiores. Sin embargo, si se fijan, la lesión más importante la tenemos a nivel de epidídimo y normalmente eso es parte de lo que se observa frecuentemente en los casos de brucela. ¿Ok? Lo mismo si están trabajando ya sea en, en cirugía o en necropsia, si se sospecha de brucela, lo mismo que cuando trabajamos con leptospirosis o con bacterias o microorganismos que son zoonóticos, es recomendable siempre trabajar con doble guante, trabajar con, bueno, el cubrebocas ahora ya es siempre, ¿no? Pero antes que no solíamos vivir todo el tiempo con el cubrebocas, bueno, trabajar con cubrebocas y gogles de protección siempre es indicado. Katia, los granulomas también se ven en manos, sí, mientras tengan testículos se pueden llegar a presentar en cualquier individuo de cualquier especie con testículos. Sí, ese es justamente uno de los principales peligros, ¿no? Cuando los niños tienen fiebre y sobre todo cuando las fiebres son mayores a 39 grados, sobre todo cuando son superiores a eso, ¿no? O sea, los 40. No nada más por un lado es la lesión que se presenta a nivel meningeo, ¿no? Sino también las posibles consecuencias que hay a nivel reproductor. ¿No? Entonces, recuerden siempre que los testículos tienen que estar por lo menos 2 grados por debajo de la temperatura corporal, pero cuando tienen un incremento en la temperatura corporal en general, pues bueno, eso evidentemente ocasiona problemas. ¿Sale? Aquí lo que están observando en la imagen histológica es justamente parte del parénquima testicular, en donde están observando que ya se perdió totalmente la arquitectura testicular y lo que estamos observando son células inflamatorias, restos necróticos y, bueno, a un mayor acercamiento veríamos que tenemos histiocitos o macrófagos, ¿no? Que dentro de su citoplasma tienen una gran cantidad de espermatozoides, que es los espermatozoides, es esto que estamos viendo justo en el centro que se observa de si ponen un poco de atención, dejen ver si logro hacerlo. Esperen tantito. Ok, la canción. Tin, tin, tirín. Ok. Se alcanzan a ver estas estructuras que son como comitas, ¿no? Estos son los espermatozoides. Y si se fijan, es justamente alrededor de ellos en donde tenemos todas estas células inflamatorias que literalmente los están atacando como si se tratara
de bacterias o de parásitos, ¿no? Entonces se monta una respuesta inmune contra los espermatozoides y por eso es justo que tenemos estas reacciones inflamatorias tan severas. ¿Sale? Ok, déjenme pasar. Recuerden que los agentes etiológicos ya los vimos, ¿no? En muchas ocasiones hablando de Brucela, de tuberculosis, ¿no? En muchas bacterias, siempre les decía, el macho es el portador, aunque la hembra tenga más lesiones, ¿no? Excepto en Brucela, en donde sí, la mayoría de las ocasiones el macho es el portador, pero el macho también padece de orquitis y epididimitis. ¿Sale? Algo relevante a considerar, sobre todo cuando tenemos desequilibrios hormonales en el macho, es la hiperplasia prostática. Y normalmente esta hiperplasia prostática la vemos, por ejemplo, cuando tenemos un desequilibrio eh, hormonal. Puede ser por un exceso androgénico, ¿no? Por un exceso de testosterona o bien este, cuando tenemos procesos neoplásicos en el parénquima testicular y es muy frecuente que si tenemos hiperplasia prostática vaya de la mano con la inflamación del parénquima prostático. Entonces, una de las patologías más frecuentes en veterinaria es la hiperplasia quística prostática, sobre todo en perros, ¿ok? En pequeñas especies, esa es una de las alteraciones que vamos a llegar a encontrar con mayor frecuencia. Prostatitis también la podemos tener a consecuencia de infecciones de vías urinarias bajas, infecciones ascendentes, a consecuencia de procesos septicémicos, ¿no? Cualquier proceso inflamatorio en donde haya una bacteria que vaya en sangre, bueno, pues finalmente puede llegar a cualquier órgano, pero lo más frecuente es que sea consecuencia de procesos inflamatorios de vías urinarias, ¿no? Una uretritis que puede a su vez ocasionar justamente prostatitis. Lo que están observando en la imagen de la izquierda es justamente esta próstata aumentada de tamaño. Recuerden que la próstata es una glándula anexa a el aparato reproductor que normalmente se localiza en la base de la vejiga y rodea a la uretra, ¿ok? Y parte de la importancia de la próstata es que se produce el líquido seminal que facilita la lubricación y la salida con una mayor cantidad de volumen al momento de la eyaculación. Entonces, bueno, aquí lo que están observando es, bueno, el tamaño normal de la próstata es más o menos como el tamaño de un limón chiquito, ¿no? Como una nuececita, es más o menos como el tamaño que debería de tomar, que debería tener, perdón. Evidentemente el tamaño va en relación siempre a el tamaño del paciente, ¿no? No es lo mismo el tamaño de la próstata de un chihuahua que el tamaño de la próstata de un gran danés o de un lobero irlandés, ¿no? En donde son evidentemente individuos mucho más grandes, pero siempre van en proporción, digamos, a el resto del organismo. Cuando tenemos una vejiga que está vacía, la próstata debe de ser menor a un tercio del tamaño de la vejiga. Aquí lo que están observando es una próstata que está aumentada de tamaño, ¿no? Si se fijan, tiene un área quística, además de que tiene exudado y ese exudado lo alcanzamos a observar como cero hemorrágico, ¿no? Entonces, aquí ya estamos viendo que tenemos un incremento de tamaño de la próstata, tenemos además esta área quística de este lado del parénquima y la presencia de ese exudado. Entonces, hiperplasias quísticas prostáticas es la patología más frecuente en perros, a diferencia de lo que sucede en humanos, ¿ok? En humanos, humano hombre, la patología más frecuente, el adenocarcinoma prostático. Entonces es más factible que tengan un adenocarcinoma prostático a que tengan una hiperplasia prostática solamente
en el caso de los humanos. Normalmente esto va en relación, ¿no? a cuando ya ha habido procesos inflamatorios crónicos, pero normalmente también tiene mucho que ver con cultura, ¿no? Con el no voy a ir al médico, al fin que yo soy, a mí no me pasa nada, yo estoy bien, no tengo lío, y se esperan hasta que de plano ya los problemas para orinar, sobre todo, son muy graves. Entonces, cuando acuden ya a consulta médica, entonces es cuando ya se dan cuenta que el problema es mayor, ¿no? Entonces, bueno, eso, de la misma manera como a las mujeres se les recomienda que a partir de los, bueno, antes era a partir de los 40 años que se hicieran el examen, la citología exfoliativa vaginal, y ahora es desde que se inicia la vida reproductiva, ¿no? A las mujeres, en los hombres alrededor de los 35, 40 años, debería de ser también la revisión prostática. Normalmente estas revisiones eran muy molestas porque tenían que ser justamente con un urólogo y era por palpación, motivo por el cual era bastante incómodo, pero ahora casi cualquier laboratorio tienen las pruebas de antígeno prostático que solamente se utilizan en humanos, desafortunadamente, ¿no? Pero son muy útiles justamente para hacer una revisión semestral o anual ya para que ni siquiera se quejen y no tengamos este pretexto, ¿no? Entonces, bueno, esto es solamente como comentario lo que pasa en humanos. Desafortunadamente en animales, pues es mucho más difícil que podamos hacer este tipo de pruebas. De hecho, no existe como tal una prueba de antígeno prostático en perros. Entonces, normalmente nos damos cuenta que hay problemas de próstata muchas veces cuando los pacientes presentan problemas para micción, ¿no? Ya sea que tengan disuria o estranguria, ¿no? Que tienen problema para orinar o dolor para orinar y entonces empiezan a orinar y contraen y luego intentan volver a orinar y contraen, ¿no? Y muchas veces solemos pensar que puede ser un problema de cálculos en vías urinarias y a veces puede ser la próstata la que esté involucrada, ¿no? Lo que les decía también la vez pasada, es importante que recuerden que se recomienda no nada más hacer la extirpación quirúrgica de la próstata una vez que ya tenemos una lesión así, ¿no? Este tipo de alteración que suele ser hormonodependiente normalmente va de la mano con la castración de los individuos, ¿ok? Tanto lesiones en próstata como en las glándulas perianales. Es normalmente cuando tenemos este tipo de alteraciones. Bacterias que puedan estar involucradas en las prostatitis, bueno, eh, E. coli es una de las que podemos llegar a ver con mayor frecuencia, ¿no? Pero cualquiera que ocasione lesión en vías urinarias puede ser que esté involucrada justamente en esta prostatitis. Lo que están viendo en esta imagen es todo este exudado blanco verdoso amarillento que tenemos en esta imagen, ¿no? Aquí está básicamente ya la luz de la próstata, en donde ya casi no observamos tejido prostático normal, ya nada más tenemos este exudado mucoso que está ahí dentro de la luz. ¿Ok? Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios. Yo, doctora, tengo una duda. Dijo Dime. que la hiperplasia prostática iba de la mano con la inflamación de qué otra estructura. La hiperplasia quística prostática normalmente eh, de la mano con no sé qué dije, pero lo que debo de haber querido haber dicho es normalmente con una prostatitis. Cuando tienen hiperplasia prostática, normalmente es porque hay un proceso inflamatorio previo y justamente la respuesta de la próstata a este proceso irritativo, ¿no? Es el de incrementar la producción de moco como para intentar proteger, digamos, a las vías
uretrales a las vías urinarias y esto, bueno, pues es lo que a la larga produce justamente la hiperplasia, pero esta hiperplasia con proceso inflamatorio, entonces termina por convertirse en una prostatitis con hiperplasia y como hay inflamación, se van obstruyendo los conductos de la misma glándula y por eso empezamos a tener estas dilataciones quísticas. Es muy parecido a lo que pasaba con la hiperplasia quística prostática del endometrio, ¿no? En las hembras. Allá, igual que aquí, bueno, siempre hay una relación hormonodependiente, pero aquí, en este caso en particular, es muy frecuente que se vea asociado a uretritis, a inflamación de las vías urinarias, en este caso, bueno, pues de la uretra, ¿no? Ojo, siempre es más frecuente las infecciones de vías urinarias en las hembras que en los machos, lo cual no significa que el macho no pueda tener uretritis, ¿va? Sí, Sí, muchas gracias, Sayuri, doctora. ok, va que va. Bueno, si no hay más, nos movemos. Apenas lo logre, ok. Entonces, más de lo mismo, ¿no? Aquí están viendo una hiperplasia prostática. Vean cómo la próstata está alrededor de la uretra, pero aquí la hiperplasia de la próstata está ocasionando una compresión en la luz de la uretra y esto es lo que ocasiona justamente la dilatación de la vejiga y por lo tanto esto a su vez está ocasionando hidronefrosis. Ya estamos perdiendo parte del parénquima renal a consecuencia de esta lesión hiperplasia prostática, ¿no? Ojo, vean la imagen de la derecha, ¿no? Esto es la vejiga y vean el tamaño de la próstata. Oh, Dios. Ok, ahí está. Bueno, no puedo hacer más chiquito, creo. Sí. Entonces aquí estamos viendo una próstata que ha aumentado de tamaño como por lo menos unas 25 o 40 veces lo que debería de ser su tamaño normal, ¿no? Y evidentemente esto ocasiona, bueno, se cambia de lugar. Acuérdense que la vejiga está casi en la entrada de la cavidad pélvica cuando tienen un crecimiento de este tamaño, entonces la vejiga se retrae hacia cavidad abdominal y normalmente además de problemas para orinar, cuando tienen algo así van a tener muchos problemas para defecar, ¿no? Entonces, bueno, pues se vuelve muy importante hacer una revisión. Ahora, vean esta hiperplasia, ¿no? O esta lesión prostática y vean los riñones, a pesar del tamaño que tiene esta próstata tan aumentado de tamaño, no ocasionó una hidronefrosis a diferencia de esta de este lado, porque esta creció, digamos, de manera circular y ocasionó la compresión de la uretra. Entonces, a pesar de que el tamaño es menor que este, las consecuencias en el funcionamiento renal del individuo son muchísimo mayores en este perrito de acá, ¿no? Entonces, bueno, pues eso solamente para tener en consideración. De cualquier manera, ¿no? A ninguno de los dos le fue bien con un crecimiento prostático de esta magnitud. Ok, vamos a hablar entonces ya de tumores del parénquima testicular y vamos a ver aquí sí los tres tumores que se presentan con mayor frecuencia en el parénquima testicular son el seminoma, que es el tumor derivado de las células germinales, el tumor de células de Sertoli, que como su nombre indica, deriva de las células de Sertoli, y el tumor de células de Leydig, ¿no? Entonces, de células sustentaculares y de células intersticiales. Son los tres tipos de neoplasias primarias del parénquima testicular que se pueden llegar a encontrar. Vamos a ver particularidades de ellos y normalmente este tipo de neoplasias
suele no tener, se consideran benignos en el sentido de que es muy difícil que ocasionen metástasis, ¿ok? Pero en la mayoría de las ocasiones las alteraciones que se presentan a consecuencia de estos tres procesos tumorales son más bien endocrinas y entonces podemos tener alteraciones en el resto del individuo. Entonces vamos viéndolos de uno a uno y el seminoma, que es el tumor de las células germinales, normalmente se presenta en individuos seniles, ¿no? En individuos adultos y normalmente se va dando en periodos como muy lentos. Una característica macroscópica de estos seminomas es que son blanco grisáceos, normalmente de consistencia suave y en muchas ocasiones llega a haber procesos hemorrágicos. Por lo tanto, además del proceso neoplásico, vamos a tener, si hay hemorragia en el parénquima testicular, pues vamos a tener justamente una alteración inflamatoria y por lo tanto granulomas espermáticos es frecuente que tengamos presentes cuando tenemos estas lesiones vasculares, ¿no? Normalmente lo que se observa en estos casos cuando tenemos la presencia de un proceso tumoral en el parénquima testicular es que haya incremento de tamaño de ese testículo y entonces literalmente pues, los testículos se ven más grandes, parece que hay una hipertrofia, ¿no? Y esto suele ocasionar, bueno, pues que se vean justamente el testículo más grande, y hay tumefacción en la bolsa escrotal, ¿no? Entonces, esto no necesariamente es bueno, ¿no? El hecho de que tengan los testículos tan aumentados de tamaño que podrían pensar, pues entre más testículos, más hormonas y entonces mayor comportamiento, ¿no? Muchas veces es justo lo contrario. Entre mayor el tamaño de los testículos es porque hay alguna alteración patológica y si hay ocasiones en donde hay cambios en el comportamiento derivado justamente de estos procesos neoplásicos. Bueno, lo que se observa histológicamente en el caso de las seminomas son estas células germinales, ¿no? Que son células redondas con citoplasma eosinofílico, normalmente eosinofílico, bien definido, pero hay ocasiones en donde puedes tener un citoplasma ligeramente anfofílico, es decir, que puede verse a veces rosa, a veces azulito, ¿no? Y es muy frecuente que tengan una gran cantidad de figuras mitóticas porque es finalmente la función que deberían de tener estas células germinales, ¿no? Entonces siguen justamente con esta misma actividad, entonces es frecuente que se observen muchas figuras mitóticas. Entonces lo que están observando aquí es un parénquima testicular, sí, se estaba, en realidad se está quedando dormida y entonces de repente no le gustó que hablara yo del seminoma, supongo, y entonces se quejó, pero ahí los estaba saludando. Ok, lo que están viendo aquí es el parénquima testicular normal y esto que tienen aquí pues es justamente la presencia de un proceso tumoral. ¿Ok? Vean esta apariencia de color blanco, ¿no? Eso es como muy característico justamente de los seminomas, este color blanco. Y aquí estamos viendo que el parénquima testicular ya fue reemplazado en su totalidad. Bueno, le queda este pedacito de aquí de parénquima testicular normal, pero fue reemplazado casi en su totalidad por este tejido neoplásico, ¿no? Lo que decía en la imagen anterior de que normalmente se consideran benignos es porque no suelen ocasionar metástasis. Esto a diferencia de lo que sucede en humanos, ya que en humanos, en un seminario, no sé si tú te acuerdas, Yanita, pero en un seminario que tuvimos eh, antes de la pandemia hubo un curso que tuvimos ahí
con personal del Hospital General, ¿no? Fue un curso de patología comparada entre patologías de humanos y patologías de animales, y justamente nos presentaron un caso de un seminoma en un paciente, no me acuerdo si tenía 14 o 16 años, pero ocasionó metástasis a huesos, a pulmones y sistema nervioso central, ¿no? Entonces es así de que para nosotros en veterinaria los seminomas es rarísimo que ocasione metástasis, normalmente los consideramos benignos, entonces ver esto y además en un individuo, les acabo de decir, normalmente se presentan en individuos seniles y demás, ¿no? Entonces ver esto en un paciente literalmente en adolescencia, ¿no? A los 16 años, fue así de... "Ugh". Entonces, bueno, evidentemente ya no teníamos conocimiento de más historia del paciente, las patologías que se pueden llegar a presentar tanto en humanos como en animales. Hay algunas que son muy parecidas, pero bueno, evidentemente también tenemos un gran margen de diferencia en la presentación de estos procesos tumorales. ¿Ok? Tumor de células de Sertoli o el tumor de células sustentaculares, normalmente todos los procesos tumorales van a encontrar aquí que lo más frecuente es que se presenten individuos adultos, ¿no? De adultos a seniles, de mayores a 8 años con mayor frecuencia. Sin embargo, también, ¿no? Hemos tenido procesos neoplásicos en perros de incluso menores a 2 años, ¿no? No es lo más frecuente, pero evidentemente algo está pasando, que estamos teniendo justamente este tipo de alteraciones en la presentación de los procesos tumorales. Entonces, lo que va a pasar con estos tumores de células de Sertoli, que es justamente uno de los que se presenta con mayor frecuencia cuando tenemos testículos retenidos en cavidad abdominal, es que vamos a tener la producción de estrógenos. Entonces es cuando justamente empezamos a tener procesos de feminización en los machos. Entonces vamos a tener ginecomastia, vamos a tener este pene pendulante y el resto de las alteraciones que se presentaban en los hiperestrogenismos, ¿no? Las alopecias en alrededor de la región genital, en región de abdomen, en miembros, empiezan a tener hiperkeratosis, empiezan a tener hiperpigmentación. Este, sodomía es cuando empiezan a tener un atractivo sexual hacia otros machos. Bueno, ellos no, pero los otros machos se encuentran sexualmente atraídos justamente porque lo que detectan es la presencia de los estrógenos, y era lo que les decía, ¿no? Los empiezan a perseguir, a intentar matar, y normalmente aquí justamente es en donde se presentan más alteraciones, ¿no? Y muchas veces justamente con este incremento de producción hormonal y con este desequilibrio hormonal, es muy frecuente que tengamos las hiperplasias prostáticas, y esto, bueno, pues a su vez puede llegar a ocasionar problemas para orinar, ¿no? Ya sea incontinencia al principio y posteriormente problemas de disuria o estranguria, problemas de estreñimiento, ¿no? Finalmente, si la próstata está localizada en la cavidad pélvica y tienen un incremento de tamaño de la próstata, pues no va a poder pasar lo que está arriba de la uretra en la cavidad pélvica, es el recto, ¿no? Entonces no va a poder pasar las heces de manera regular, y por eso es que se va presentando el estreñimiento. Y también algo que se me pasó comentarles hace rato, que hablábamos de la hiperplasia prostática, ¿no? Cuando esta persiste, también es frecuente, sobre todo cuando el estímulo hormonal persiste sobre un proceso inflamatorio ya hiperplásico, es frecuente que tengamos metaplasia escamosa de este epitelio prostático, ¿no? De este epitelio glandular prostático, y eso se puede llegar a convertir en un carcinoma
en un adenocarcinoma escamoso prostático, que ese, les digo, normalmente ese no es tan frecuente en medicina veterinaria, pero es una de las lesiones más frecuentes en medicina humana, ¿no? Y es justamente derivado de este tipo de alteraciones. Quizá en humanos no solemos ver tanto este proceso de feminización previo a los procesos de adenocarcinomas prostáticos, pero bueno, eh, todo se da, digamos, de manera interna. ¿Ok? Una característica de estos tumores de células de Sertoli, ¿no? Es que son firmes. ¿Se acuerdan que los seminomas decíamos que son blancos, pero de consistencia suave? Los tumores de células de Sertoli también pueden ser blancos, blancos grisáceos, blancos ligeramente amarillento, pero un amarillo pálido, pero la consistencia es firme, ¿no? De firme, incluso muchas veces a dura. Entonces, si el parénquima testicular tiene una cierta consistencia, ¿no? Es a veces fácil solamente por palpación darse cuenta que hay un nódulo que es de una consistencia distinta al resto del parénquima. Y entonces, bueno, desde la palpación se pueden dar cuenta que hay algún tipo de alteración. Entonces, microscópicamente, pues lo que van a ver van a ser estas células de Sertoli que están proliferadas y normalmente estas son células con abundante citoplasma. El citoplasma es eosinofílico, pero un tono eosinofílico muy pálido, ¿no? Y no es frecuente también que tengan como tantas mitosis. Lo mismo, son procesos que se consideran benignos, que no suelen ocasionar metástasis. El problema, les decía, es todo el desequilibrio hormonal que le ocasiona al individuo. ¿Ok? Entonces, aquí están viendo un proceso neoplásico de células sustentaculares, en donde hay una vascularización muy aparente, pero bueno, se observa que ya reemplazó casi por completo al parénquima testicular, ¿no? Pero es muy evidente justamente todas estas eh, estructuras multinodulares de color blanco y en donde también observamos algunas áreas quísticas y una irrigación prominente. Esto es lo más frecuente que veamos en el tumor de células sustentaculares, ¿no? Si se fijan, perdón, no es tan blanco como el seminoma, es ligeramente más amarillo, pero normalmente lo mencionamos así como blanco amarillento porque ahorita vamos a hablar del tumor de células de Leydig y el tumor de células de Leydig normalmente es un amarillo más intenso, de hecho se considera más naranja, ¿ok? Entonces, el tumor de células de Leydig, al contrario de lo que pasa con el de Sertoli, lo que produce es andrógenos. Entonces, normalmente aquí en el tumor de células de Leydig también hay cambios en el comportamiento, pero normalmente lo que se llega a ver de cambios de comportamiento cuando tienen un tumor de células de Leydig es mucha agresividad en los perros, ¿no? Entonces hay veces en donde las historias clínicas son, pues es que mi perro, ¿no? Se volvió loco y ahora es súper agresivo y ahora ya no lo puedo sacar a pasear porque empieza a pelearse con todos los demás perros alrededor y bueno, pues le está cambiando el comportamiento y entonces ya me ha intentado incluso morder a los tutores, ¿no? Entonces, ese tipo de comportamientos, bueno, es importante considerarlo, ¿no? De si no han tenido un cambio abrupto en el entorno, considerar que pueda ser consecuencia ese cambio de conducta por un proceso fisiológico o patofisiológico y pensar en un tumor de células de Leydig es siempre una buena posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, esto es una de las primeras cosas cuando llegan los pacientes a
a consulta etológica, ¿no? Y sobre todo con este tipo de historias de que es que ahora es muy agresivo y tarará. Entonces es importante considerar siempre que pueda ser que tengan un exceso de andrógeno circulante. Su primera opción es un tumor de células de Leydig. La segunda opción sería revisar que no tengan algún tumor adrenocortical, ¿no? Entonces, esa podría ser la siguiente, o tumor en hipófisis o neurohipófisis, y normalmente para eso les piden hacer una evaluación de andrógenos y testosterona en suero para poder hacer la evaluación de estos individuos. Hablando del proceso tumoral como tal, normalmente son pequeños, ¿no? De color anaranjado o amarillo muy intenso, y normalmente, bueno, son igual de consistencia, un poco más blanda que el tumor de células sustentaculares, ¿no? Pero bueno, más o menos para tenerlo como en consideración. Lo que se va a ver aquí son las células poliédricas con una gran cantidad de vacuolas en el citoplasma histológicamente, ¿no? Y bueno, pues igual el tratamiento en los tres casos es la castración, ¿ok? Y aquí, ok, aquí están viendo, además de que están observando un tumor de células intersticiales, ¿no? En donde el color es, normalmente están como bien delimitaditos, ¿no? Pero aquí ya tienen evidencia de otro proceso tumoral. Esto es muy frecuente que suceda en testículo. Es uno de los órganos en donde se pueden dar esto, a lo que le llamamos neoplasias en coalición, que es que se presenten procesos neoplásicos de diferentes estirpes en el mismo órgano. ¿Ok? Se pueden llegar a presentar en cualquier órgano, sin embargo, eh, no es frecuente en, en, en ninguna, excepto en testículo, que es en donde se pueden llegar a dar este tipo de alteraciones. ¿Sale? Entonces, aquí están viendo un seminoma, el parénquima testicular normal y la presentación de un tumor de células intersticiales o de Leydig aquí. Ok. Y ya, ok. Bueno, otro tipo de procesos neoplásicos o tumorales que se pueden llegar a presentar en relación al aparato eh, genital es el carcinoma de células escamosas, ¿no? Esto es en piel, normalmente en piel de prepucio y sobre todo de individuos de pelaje claro. ¿Ok? Aquí una de las razas que vemos con más frecuencia con este tipo de neoplasias son los pitbull, ¿no? Pitbull que normalmente tienen el color blanco y sobre todo el color blanco, y tienen justamente estas manchas en la piel y sobre todo en la piel de región ventral. Es muy frecuente que se presenten estos carcinomas de células escamosas y suelen ser localmente infiltrantes. Entonces, muy frecuentemente lo que tenemos es que si bien está en la región del prepucio, muy frecuentemente este carcinoma de escamosas invade la mucosa peneana y entonces son procesos muy dolorosos, ¿no? Ulcerativos, muy sangrantes, muy molestos para los pacientes, y en la mayoría de las ocasiones, bueno, pues se tiene que hacer una extirpación quirúrgica radical. No nada más quitan la piel del prepucio, sino se hace una extirpación quirúrgica radical, se traen el pene y bueno, pues si no, no es cómodo para los pacientes, pero ese procedimiento quirúrgico les llega a salvar la vida a estos individuos. Y bueno, el tumor venéreo transmisible, ¿no? Que también es frecuente justamente en perros, ¿no? Es este tumor venéreo transmisible que es multinodular. También es muy frecuente que ocasione hemorragias, ¿no?
Y bueno, aquí histológicamente lo que se llega a observar son cordones de células con un citoplasma abundante, normalmente espumoso. Son muy frecuentes las figuras mitósicas y acuérdense lo que ya habíamos hablado de él, ¿no? Normalmente se consideran procesos neoplásicos benignos, aunque es un tumor autoimplantable, ¿no? Entonces, bueno, aquí este tipo de proceso neoplásico le ocasiona incomodidad al perro. Es más frecuente que estén localizados en la base del pene, ¿no? Más que en la punta, pero de todas maneras es la transmisión venérea lo más frecuente o la transmisión justamente por estarse lamiendo. Ya cuando tienen un proceso tumoral como esto, pues es muy difícil realizar una extirpación eh, una extirpación quirúrgica, ¿no? Porque ya está completamente invadido este individuo. ¿Sale? Bueno, pues hasta ahí lo que íbamos a ver de estos casos. ¿Dudas, preguntas, comentarios?